Hola chicos, en este video hablaremos sobre soluciones. Veremos soluciones, punto de fusión y ebullición y propiedades coligativas. Una solución es una mezcla homogénea cuyos componentes llamados soluto y solvente no pueden ser separados por métodos mecánicos simples como la filtración, la decantación o la centrifugación. Las soluciones verdaderas constan de un solvente y uno o varios solutos cuyas proporciones varían de una solución a otra. Como les dije anteriormente, las soluciones están compuestas por un solvente y un soluto. El solvente es la especie que se encuentra en mayor proporción y el soluto es la especie en menor proporción. En las soluciones pueden darse diferentes combinaciones en las que sólidos, líquidos o gases actúen como solutos o como solventes. La clase más común es aquella en la que el solvente es un líquido. Aquí vemos algunos ejemplos de soluciones. Para comprender las soluciones también es importante conocer el concepto de solubilidad, que es la capacidad que tienen las sustancias de disolverse en otras, y esto depende de la temperatura y del tipo del solvente. Las soluciones pueden estar compuestas de varias proporciones de acuerdo con la cantidad de soluto dado en un solvente, y por lo tanto las soluciones pueden variar en concentración. De acuerdo a esta cantidad o concentración, las soluciones pueden clasificarse en diferentes tipos. En las soluciones diluidas, la cantidad de soluto se encuentra en una mínima proporción en relación al volumen de la solución. En las soluciones concentradas, la cantidad de soluto en un volumen determinado es considerable. En las soluciones insaturadas, el soluto no alcanza la cantidad máxima posible. En las soluciones saturadas, se ha alcanzado la mayor cantidad de soluto posible para diluir. Y por último, las soluciones sobresaturadas contienen más soluto del que puede existir para ser diluido. Estos son los tipos de soluciones. Este es un ejemplo de una solución de agua y tinta, teniendo en los extremos las soluciones diluida y concentrada respectivamente. Los puntos de fusión y ebullición hacen parte de las propiedades físicas de las sustancias y no cambian la composición de las mismas. El punto de fusión es la temperatura en la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido y se usa para identificar sólidos. El punto de ebullición es la temperatura en la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso y permite diferenciar sustancias líquidas. Las propiedades coligativas son aquellas que dependen del número de partículas o átomos disueltas en una cantidad determinada de solvente. Las propiedades coligativas son útiles para separar componentes de las soluciones por medio de la destilación, formular mezclas anticongelantes, formular sueros útiles en la medicina, entre otros. Las propiedades coligativas son presión de vapor, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de congelación y presión osmótica. La presión de vapor es la presión en la que cada temperatura de las fases líquida y vapor se encuentran en equilibrio. Un ejemplo de esto es cuando dejamos un recipiente de alcohol abierto. Tendremos que el alcohol se volatiliza, es decir, que pasa del estado líquido al estado gaseoso. En un recipiente cerrado las moléculas también se volatilizan, pero quedan atrapadas en el recipiente y estas producen una presión contra el recipiente, lo cual es conocido como presión de vapor. El punto de congelación es la temperatura en la cual una sustancia pasa de líquido a sólido. El descenso de punto de congelación es la disminución de la temperatura de congelación que experimenta una solución con respecto al solvente puro. Por ejemplo, el punto de congelación del agua es 0 grados centígrados, pero el punto de fusión del agua de mar es menos 2 grados centígrados. La presión osmótica es la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Un ejemplo de esto son las células de organismos pluricelulares.
en donde la membrana plasmática es considerada como semipermeable y permanecen en equilibrio con los líquidos que las rodean. El punto de ebullición es la temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a estado gaseoso. El punto de ebullición puede aumentar debido a cambios en la presión de vapor del líquido. Una curva de calentamiento es la representación gráfica de cómo varía la temperatura de una muestra en función del tiempo, manteniendo la presión constante y agregando calor uniformemente. A medida que se calienta, una sustancia va atravesando sucesivamente diversos estados y estos cambios se ven en las curvas de calentamiento. En esta gráfica podemos ver que mientras la muestra atraviesa un cambio de estado, la temperatura se mantiene constante hasta llegar al nuevo estado. En las curvas de calentamiento sobre el eje Y, es decir, la posición vertical, siempre va la temperatura, y sobre el eje X, o la posición horizontal, siempre irá el tiempo transcurrido. Debido a que las soluciones pueden pasar de líquido a gas o viceversa a una determinada temperatura y a una determinada presión, es posible construir una tabla en la que se relacionen presión y temperatura. Por medio de estas gráficas es posible determinar cuál es el estado físico de una sustancia, conociendo su temperatura y su presión. Este es un ejemplo de una curva de vapor. En el eje X tenemos la temperatura y sobre el eje Y entonces se relaciona la presión a medida que aumenta la temperatura. Es todo por este video. Recuerda tomar apuntes de lo que viste en tu cuaderno de química y tomar nota también de las dudas que tengas para poder resolverlas más adelante.